Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Josefina Townsend con Farid Kajat. Les damos la bienvenida al mundo de la mula. Hola, Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy, bueno, como no, vamos a dedicar el programa a lo que ha sido la transmisión de mando en Estados Unidos, algo que normalmente no tendría que ser una noticia en sí misma, pero que esta vez sí lo ha sido por lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Y bueno, ya Estados Unidos tiene al nuevo presidente, Joe Biden, a la nueva vicepresidente Kamala Harris, haciendo historia, porque es la primera mujer además de raza negra y de origen también de la India. Su mamá había nacido en la India. Y lo que ha sido fundamental en el discurso de Joe Biden ha sido un llamado a la unidad. En esta ceremonia de toma de posición o de inauguración, como sería traducido desde el inglés, por supuesto con los límites del coronavirus, con banderas en vez de personas, en el mall frente al Capitolio, el presidente ha dicho que este es un momento histórico, la unidad es el camino hacia adelante, y ha insistido que son los Estados Unidos de América y que él va a dejar su alma en ese reto de unir al país. Ahora, pensando en lo que viene en este momento, por ejemplo, en el Capitolio, Farid, que es el impeachment que quedó pendiente de votación en el Senado, ¿se puede hablar de unidad o comenzar con un mensaje de unidad cuando hay pendiente un impeachment contra Trump que finalmente sigue hasta ahora representando al Partido Republicano? Bueno, en el mismo discurso en el que apeló a la unidad, dijo explícitamente que los supremacistas blancos, los llamó de esa manera, que asaltaron el Capitolio, habían perpetrado o eran, digamos, parte de un grupo que había perpetrado actos de terrorismo interno. O sea, no es unidad con todos. Y en el caso de Trump, efectivamente, hay un juicio político en curso. El Senado va a tener que pronunciarse. Y si se logra, cosa que todavía me parece improbable, pero en el escenario hipotético en que se lograra obtener los votos para declarar culpable a Trump, obviamente eso ya no le haría perder el cargo porque el cargo ya cesó, digamos, su Sí. periodo acabó el día de hoy. Sin embargo, daría pie probablemente a una votación subsiguiente en la cual presumo que invocando el artículo decimocuarto, la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, se le inhabilite para cargos de elección popular eh, de por vida. Es un artículo escrito un poco después de la Guerra Civil que pretendía inhabilitar por insurrección a los líderes confederados, los que portaban la bandera que a su vez portaron en el Capitolio los partidarios de Trump. Entonces, presumo que, aunque esa sea su voluntad, todavía va a haber una serie de conflictos políticos que afrontar en el futuro inmediato. Estaba escuchando a Fox, el canal de Murdoch, ¿no? Que tanto ha apoyado a Trump, aunque fueron los primeros en conceder que había ganado las elecciones, ¿no? Biden. Lo que dicen ellos es, no puedes juzgar por la acción de quienes participaron en esta insurrección, en esta toma del Capitolio, aunque incluso se niegan a llamarla insurrección, no puedes juzgar así al resto de votantes, que creo que son 75 millones de personas que votaron por Trump. ¿Tú crees que se puede hacer esa separación, que Biden sí puede apelar a un grupo de votantes de Trump o ex votantes de Trump o partidarios de Trump, que Creo no que cuando, necesariamente son de ese extremo? sí, cuando llama a la unidad creo que se refiere a eso, ¿no? No a las milicias de extrema derecha que en algunos casos han participado, o cuando menos algunos de sus miembros han participado en actos de terrorismo. Recordemos el ataque en Oklahoma en 1995, el ataque que dio muerte a unas 170 personas, el ataque en El Paso, con un discurso muy similar al del propio Trump, de un atacante que él mismo declaró que elegía a sus víctimas porque parecían mexicanos, mató 23 personas, los ataques contra una sinagoga en Pensilvania y una iglesia bautista en Carolina del Sur. Con esos no hay búsqueda de unidad, ellos tienen que responder por sus acciones, pero efectivamente hay millones, decenas de millones de personas que votaron por Trump y ni han perpetrado delito alguno, ni son responsables
por las visiones que el propio Trump haya expresado. Porque finalmente, igual que, como digo, respecto al populismo en América Latina, yo creo que el populismo de Trump es un síntoma de un problema que hay que afrontar. Y el problema es que son varios, pero digamos, dos fundamentales son que los blancos no hispanos están en proceso de convertirse en minoría en Estados Unidos y eso genera aprensión. Hay estudios que sugieren que incluso puede ocurrir entre otros grupos étnicos. Por ejemplo, cuando afroamericanos se les dice que los latinos ya son la primera minoría y que la diferencia en tamaño entre latinos y afroamericanos va a tender a crecer en el tiempo, porque los latinos no solo crecen por su tasa de natalidad, sino también por inmigración. Los afroamericanos también tienden a asumir posiciones más conservadoras expuestos a esa información. Entonces, ese es un tema, es una aprehensión que hay que abordar, y dentro de los blancos no hispanos, los que tienen bajo nivel de educación formal, les ha ido mal en términos económicos e incluso de salud mental en años recientes. No son tan pobres como los pobres dentro de las minorías étnicas, pero las diferencias entre ellos se están recortando porque literalmente han perdido buena parte de sus expectativas respecto al futuro. Y, por ejemplo, las muertes en ese grupo, blancos no hispanos de bajo nivel educativo, sobre todo hombres, la tasa de mortandad ha crecido y es el único grupo en el mundo desarrollado para el cual la tasa de mortandad ha crecido, fundamentalmente por suicidios, directos o indirectos, sea que se pegan un tiro o consumen en exceso sustancias legales, o sea, sobredosis de sustancias medicadas. Hay razones válidas para el descontento entre un sector de la sociedad americana que se expresó en el voto por Trump. Ahora, ¿qué margen de maniobra tiene Biden? Ahora el reto principal es luchar contra la pandemia. Ya se está mencionando que piensa decretar un uso obligatorio de la máscara en propiedades federales, por ejemplo, en transportes interestatales. Pero para llevar a cabo ese programa millonario contra la pandemia, necesita él tener esta supramayoría en el Senado, porque tiene una mayoría que no es muy amplia en el Congreso. En el Senado es un empate salvo por el voto de la vicepresidenta y tiene una Corte Suprema con jueces más conservadores, nombrados por Trump. ¿Qué margen tiene o va a tener que gobernar como lo hizo al final de su mandato Barack Obama con órdenes ejecutivas? Primero va a emitir hoy mismo, ya Sí, lo anunció, 17, ¿no? varias órdenes ejecutivas, o sea, Sí, más de 10, por lo menos. sí. Y algunas tan importantes como la que establece que va a haber un curso para la naturalización, es decir, la adquisición de la ciudadanía americana para 11 millones de inmigrantes indocumentados. Para quien crea que esto es algo que solo hacen presidentes demócratas, el presidente republicano Ronald Reagan hizo algo similar cuando estaba en la mitad de su segundo periodo como presidente. Pero para la mayoría de decisiones que quiere llevar adelante Biden, solo necesita mitad más uno de los votos en el Senado y mayoría, también mitad más uno de los votos en la Cámara de Representantes, y cuenta con ambos. Por ejemplo, digamos, en el tema del paquete de ayuda económica o de Sí. estímulo económico, solo requiere mayoría simple. Para ratificar sus nombramientos como integrantes de su gabinete, solo requiere mayoría simple. Entonces, para las decisiones fundamentales que va a tomar en los próximos 2 años, tiene los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso. Ahora, hablando de republicanos, tú mencionabas el caso de Reagan, hoy, por ejemplo, ha trascendido, por lo ha contado el mismo congresista Jim Clyburn de Carolina del Sur, que en un momento, incluso hay una foto, se le acercó George Bush, el expresidente, y que le dijo, tú eres el Salvador. Y le dijo, sí, porque por el endoso que hizo él y por el llamado que hizo él a sus votantes en Carolina del Sur, se logró que el candidato del Partido Demócrata fuera Joe Biden, que según Bush creía en ese momento tenía más posibilidades de ganar. Bueno, y de hecho ganó, ¿no? Entonces sí da una idea de cuál es la situación también del Partido Republicano, ¿no? O sea, ¿es solamente la autoridad de Trump o, por ejemplo, puede haber algún cambio ahora que ya no es presidente Trump para que lleguen a acuerdos en el Senado los A dos ver, partidos? ya había un sector del Partido Republicano
que se opuso a Trump en campaña, pero eran gente que para efectos prácticos ya no eran miembros. Sí. Eran antiguos republicanos que habían renunciado en algunos casos a su partido para lanzar el proyecto Lincoln, proyecto que hizo campaña activamente en favor de Biden y sobre todo en contra de Trump. Pero gente que fuera dirigente del partido y sobre todo dirigentes de la bancada parlamentaria del Partido Republicano, que criticar a Trump era algo que no se había visto hasta días antes de que dejara el gobierno. De hecho, hasta el 6 de enero eso no había ocurrido. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tanto creerle a gente como Mitch McConnell, que durante 4 años se bancó a Trump sin ningún atisbo de disidencia, y que hoy día, o por lo menos ayer, un día antes de la transferencia de mando, recién por primera vez dice que Trump instigó actos... Instigó a la turba, instigó a la turba a realizar acciones delincuenciales. Creo que finalmente un sector de la dirigencia del Partido Republicano cree que existe la oportunidad para recuperar el control del partido. Y por eso, digamos, aunque yo todavía tengo dudas de que haya la mayoría necesaria para condenar a Trump en el juicio político que se le sigue, si esa mayoría se llegara a dar, a lo que apostarían los republicanos es a que los demócratas le quiten a Trump de la competencia por el control del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque para la siguiente votación que muy probablemente promoverían los demócratas, la que mencioné para inhabilitar políticamente a Trump e impedirle volver a ser candidato a la presidencia, solo se requeriría mitad más uno de los votos en el Senado. Con esos votos cuentan los demócratas por cuenta propia. Eso es un incentivo para que los republicanos a su vez estén dispuestos a votar en contra de Trump. Si lo harán 17, que es el número necesario para lograr los 2/3, está por verse. Bueno, está por sobre todo teniendo en cuenta que solo 10 republicanos votaron a favor del impeachment en la Cámara de Representantes, ¿no? Ahora, entre las primeras medidas que va a tomar Joe Biden, hay medidas que, bueno, son satisfactorias para el mundo, ¿no? Como por ejemplo regresar al Acuerdo de París o a la Organización Mundial de la Salud. Y son buenas para los aliados, pero nuevamente, para los republicanos esto es destruir lo que para ellos era crucial de sus razones para seguir en el partido. Bueno, hay un dato que da un periodista de la revista The Economist que es muy interesante, y él dice, cuando se habla del control del Partido Republicano, lo que no se recuerda es que este ya no es el Partido Republicano que Trump encuentra cuando se lanza como candidato en las primarias de ese partido. O sea, lo que mencionaba este cronista es que en algunos lugares la mayoría de los militantes actuales del Partido Republicano no lo eran hace 4 años y fracción, e ingresan al Partido Republicano solo para votar por Trump en las primarias. Y que ese sector probablemente le siga siendo leal a Trump independientemente de lo que decida el liderazgo del Partido Republicano. Entonces el riesgo que corren los republicanos es que si intentan apartar a Trump del partido o del control del partido, el partido se escinda y Trump se lleve consigo a esas bases que ingresaron al Partido Republicano por él, no eran republicanos de antemano. Y recordemos que él obtiene más votos perdiendo la elección, obtiene más votos que cualquier candidato republicano probablemente en la historia del partido. Aunque incluso hablando de unidad nacional, decía Biden, también hay que pensar cuán unido está el mismo Partido Demócrata, ¿no? Hacia afuera sí, se ha visto a los principales dirigentes estar ahora y expresidente Clinton en la toma de mando, y también está Bernie Sanders, pero hay presiones también desde el ala progresista, el ala izquierda del partido, por ejemplo, en temas como perdonar la deuda universitaria, algo a lo cual todavía parece no comprometerse Biden. Sí, pero habría que tener en cuenta lo siguiente. Hasta ahora, lo que mantenía unidos a los demócratas era la animadversión hacia Trump. Digamos, había que hacer el esfuerzo necesario para sacar a Trump. Cualquier demócrata era mejor que Trump. En la medida en que Trump, suponiendo que ocurra, lo pongo como una hipótesis, no estoy seguro de que vaya a ocurrir, pero en la medida en que Trump deje de ser una fuerza omnipresente en el proceso político norteamericano, las diferencias dentro del Partido Demócrata podrían volver a aflorar. ¿Por qué? Por ejemplo, porque Biden en los nombramientos para su gabinete y otras posiciones, es un gabinete donde hay mitad prácticamente de mujeres, o en cargos importantes prácticamente hay una mitad de mujeres,
más de la mitad o la mitad no son blancos. O sea, es diverso étnicamente, es diverso en materia de género, pero casi no hay representantes del ala izquierda del Partido Demócrata, salvo probablemente por la nueva secretaria del Interior, una nativa americana que sí es progresista, pero salvo ella, digamos, el ala izquierda no ha obtenido representación. Antes se decía que eso era debido a que si había una mayoría republicana en el Senado, probablemente esa mayoría republicana no ratificaría en sus cargos a los nominados de izquierda del presidente Biden. Pero esa mayoría republicana no se materializó. Ese argumento ya no tendría validez. Creo que ahora sí va a haber mayor presión para que ponga a personas del ala izquierda del partido en cargos importantes. Y esa era la acusación principal, o la crítica principal que le hacían también desde los republicanos, desde la campaña de Trump a los demócratas, ¿no? Y sobre todo que pegó en el sur, ¿no? En Florida, con el tema de que era socialista Joe Biden. Sí, presumo que por eso ha tenido ha nombrado un gabinete que es variopinto en cualquier cosa salvo filiación política, ¿no? Si bien todos son demócratas, no hay representantes del ala progresista del Partido Demócrata. Se creyó en algún momento que iba a poner en algún cargo prominente a la rival de Sanders por, digamos, liderazgo del ala izquierda del partido, Elizabeth Warren, pero al final no fue nominada para ningún cargo importante. No, algunos dicen que parece un gabinete de Barack Obama. Ahora, esta decisión de Twitter de cerrarle la cuenta a Trump, ¿te parece que va a ser, digamos, si se trata no tiene por qué tomar eso en cuenta Twitter, ¿no? Pero políticamente, ¿te parece conveniente? No, de hecho, a ver, yo sí creo que hay cosas que se publican en redes sociales que debieran ser censuradas. En Twitter uno puede encontrar invocaciones explícitas a la violencia, amenazas explícitas de muerte. Eso no debería estar amparado por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero partiendo de la premisa de que algunos contenidos no debieron permitirse en redes sociales, las redes sociales, fueron cómplices de esos discursos. Sus propios algoritmos te sugieren, dependiendo del tipo de lugares a los que accedas, te sugieren contenidos. Si accedes, por ejemplo, a páginas supremacistas blancas, te sugieren contenidos vinculados a grupos supremacistas e incluso te sugieren páginas más radicales que aquellas a las que tú ingresaste con el propósito de viralizar contenidos y de esa manera tener más publicidad. Entonces, por un lado, estas redes sociales fueron cobardes durante 4 años y es sumamente oportunista que recién ahora decidan actuar. Pero en segundo lugar, hay una acción conjunta, porque apenas Trump se le cierra la cuenta, que no sé si fue primero en Twitter o en Facebook, todas las demás empresas del sector informático empiezan a actuar no solo contra Trump, sino contra apps republicanas o en todo caso vinculadas a la derecha radical, como el sitio Parler, que era una suerte de alternativa supremacista. Perdón. Sí. Entonces, claro, también ese tipo de decisiones pueden incentivar esta idea que hay una conspiración contra un sector de los americanos, ¿no? De los estadounidenses, de ellos mismos, ¿no? En un cierto sentido la hay, porque lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, a Parler la han sacado de Internet para efectos prácticos, porque, digamos, por ejemplo, Google por un lado y Apple por otro, tienen el monopolio del mercado de apps para teléfonos celulares y los dos decidieron que no iban a permitir a Parler tener su app en su respectiva oferta. Y entonces básicamente ha sacado a una red social de Internet. La pregunta es si había alguna razón para hacer eso, primero, ¿por qué no lo hicieron antes? Y segundo, deberían ser los ejecutivos de empresas como Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple, quienes decidan a qué contenidos puede acceder el público y sus consumidores específicamente, o debería ser algo que se decida a través de un debate público. Incluso si debieran ser las propias empresas, probablemente no debieran ser los ejecutivos de la empresa que tienen intereses creados en la materia, debiera ser un panel de expertos independiente
nombrado por la propia empresa, pero no de empleados o directivos de la empresa. Entonces yo ahí sí coincido con los sectores conservadores que ven como problemático lo que ha ocurrido. Sí, Hay sí. ciertos contenidos que sí, en mi opinión, debieron ser censurados porque no estaban amparados por la primera enmienda a la Constitución estadounidense. Pero la forma en que se ha procedido creo que es por lo menos preocupante. Sí, que además puede radicalizar aún más, ¿no? A una base que ya hemos visto a qué nivel puede llegar, ¿no? Exacto. Uno, pudiste develar el intento de secuestrar a la gobernadora de Gobernadora. Michigan porque se infiltraron las redes sociales de los grupos supremacistas. Si los sacas de internet o los sacas de las redes sociales convencionales, los vas a obligar a pasar a la clandestinidad, con lo cual, por un lado, pierdes una fuente de inteligencia, pero por otro lado, ahí solo van a poder radicalizarse aún más. O sea, su cámara de eco se va a volver impermeable. Entonces, incluso desde el punto de vista de la seguridad y de reducir la polarización, esto es discutible, cuando menos. Ahora, el tema de Trump, ¿cómo se fue, no? Hasta se temía así que si finalmente se iba a ir o no, pero perdonando, dando estos perdones, estos indultos, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero ¿crees que perdió poder entre el movimiento de gente, la turba que tomó el Capitolio y su salida? A ver, veamos la secuencia de encuestas que sugieren que podría por fin empezar a resquebrajarse un sector de su base. Cuando pierde la elección, 78% de quienes se autoidentifican como republicanos, 78%, casi 4 de cada 5, dicen que creen que le robaron la elección. Pero solo 64%, baja 14% el total, solo 64% de los autoidentificados como republicanos creían que el Congreso debía rechazar debía rechazar la ratificación o impugnar la ratificación de Biden como presidente. Sí. Pero ya no era 78%, bajaba a menos de 2/3. Y después de los incidentes en el Capitolio, los republicanos que aprobaban lo ocurrido eran solo 45% del total. Entonces, claro, 45% sigue siendo la mitad apoyando algo que es un acto delictivo en el que murieron 5 personas. Pero es mucho menos que aquellos que solo un mes antes declaraban que le habían robado la elección a Donald Trump. Ahora, son preguntas ante temas distintos, entonces la comparación siempre es riesgosa, pero creo que sí hay indicios y por eso es que Mitch McConnell finalmente se atreve a criticar abiertamente a Trump. Sí hay indicios de que podría perder parte del control que tenía sobre el Partido Republicano. Aunque hoy escuché al senador Graham defendiendo cerradamente nuevamente a Trump. Impresionante. Después de haber dicho esto es suficiente, hoy día salió en Fox a defenderlo. Eso por un lado, claro, pero por otro también hay que tomar en cuenta que si no hubiera sido quizás por lo que pasó en el Capitolio, hoy no hubiera estado Mike Pence, el ex vicepresidente, presente en la ceremonia de transmisión de mando. Bueno, creo que están buscando una suerte de trumpismo sin Trump, o sea, ¿cómo? Porque todo el mundo sabe que si Trump es candidato en las primarias republicanas, tendría la primera opción para ganar la nominación y sería el candidato republicano en 2024. Entonces, gente que pretende ser precandidato o candidato en las primarias republicanas no querría competir con Trump, pero por otro lado el riesgo es que si sacas a Trump de la contienda, se vaya con él parte de la base que él trajo al Partido Republicano. Y que se habla incluso de un partido patriota que estaría pensando en lanzar. No me sorprendería, se hablaba de que Trump estaba buscando también lanzar una cadena alternativa a Fox News, y ya había Parler como una alternativa a Twitter. Entonces, creo que los republicanos están tratando de hilar muy fino para alienar a Trump sin alienar a su base. Y eso podría terminar siendo la cuadratura del círculo. No está claro que puedan hacerlo. Y hablando de unidad también, qué difícil. Bueno, es cuando se escuchan mensajes tan distintos, uno por el lado de Fox y otro por el lado de CNN, ¿no? Y el tema de que también se ha reiterado mucho en esta transmisión de mando, viendo la prensa estadounidense, es que no estuvo presente Trump, que no estuvo en algo que es una larga tradición democrática en los Estados Unidos. Pero si nos acordamos acá en el Perú, el expresidente Alan García no estuvo presente en la toma de posesión del presidente Ollanta Humala.
Digamos, no hay nada ilegal respecto a eso, pero es una tradición que tenía más de 150 años. La última vez que algo así ocurrió fue hace, si no me equivoco, exactamente 152 años. Pero digamos, si Trump insiste en que le robaron la elección, siendo eso Desde ahí. falso, presentó 62 demandas judiciales y las perdió absolutamente todas, algunas ante jueces que él mismo había nombrado. Entonces nadie en su sano juicio puede seguir insistiendo en que hay pruebas de que lo robaron la elección. Pero si ese es tu alegato, no tiene mucho sentido que vayas a la toma de posesión de quien según tú te robó el cargo. Bueno, hemos hablado ya de esto antes, del tema de las prioridades para Biden, por supuesto la pandemia, crisis económica, bueno, obviamente crisis climática también, pero que América Latina no está pues entre las prioridades, pero sí hay un tema del cual podemos ser parte, ¿no? Esta cumbre por la democracia que se habla que va a convocar. Bueno, ¿Cómo determinarlo? hay ¿Quiénes una son? cumbre de las Américas en Estados Unidos este año, si no me equivoco. Entonces, pero sí, el tema de la democracia va a volver a la agenda, porque en el caso, en la región, quiero decir, ¿no? Porque en el caso de Trump, solo le preocupaba en el caso de lo que su ex asesor de seguridad nacional llamaba la troika de la tiranía. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y efectivamente, esos son ya para todo efecto práctico, bueno, Cuba siempre lo fue, Claro. pero Nicaragua y Venezuela para todo efecto práctico son regímenes autoritarios. El tema es que, claro, cuando por otro lado la OEA decreta, porque su misión de observación sostiene que hubo fraude electoral en Honduras de tal magnitud que no se podía certificar el resultado, y el propio secretario general de la OEA en ese momento pide nuevas elecciones, y cuando una corte de los Estados Unidos acaba de, digamos, acusar al actual presidente de Honduras, el que fue elegido a través de ese fraude, de ser cómplice del narcotráfico, y sobre eso no dices nada, queda claro que tu preocupación fundamental no es la democracia, es tirarte abajo gobiernos de izquierda. O sea, solo te preocupa la democracia cuando la vulneran gobiernos de izquierda. De otra manera, te tiene virtualmente sin cuidado. Bueno, claro, Eh, como algunos políticos que solo les importa la democracia cuando son dictaduras de izquierda y no dictaduras de derecha, o gobiernos autoritarios de derecha. Efectivamente, pero el punto es, Biden está intentando lanzar el mensaje de que él va a ser más consistente en este tema. Si lo es o no, estaría por verse, pero en todo caso, eso implica que va a tener más confrontaciones con algunos presidentes regionales, no solo por el tema de la democracia, también por temas como el de la preservación de la Amazonía. Él está hablando de crear un fondo para la preservación de la Amazonía, pero lo está diciendo en un contexto en donde gobierna en Brasil un presidente que ha tolerado que los niveles de depredación y deforestación en la Amazonía crezcan significativamente respecto al pasado inmediato, y para quien cualquier intento de lanzar iniciativas internacionales sobre la Amazonía es considerado un atentado contra la soberanía brasileña sobre esa región del mundo. Entonces, estos nuevos temas que van a volver a la palestra con Biden probablemente sean fuente de conflictos con gobiernos de la región. Dicho sea de paso, también con López Obrador, que no le da mucha importancia al tema de las energías renovables, otro tema que aparentemente va a impulsar la administración Biden. Ya, como tampoco le dio mucha importancia al tema del COVID y Uh con los -huh. resultados que estamos Sí. viendo, ¿no? Para ir terminando, con China, he escuchado que uno de sus nominados ha dicho que alguna parte de lo que ha hecho Trump está bien. ¿Cómo ves tú las relaciones de Biden con China? Bueno, aquí en defensa de Trump, cosa que créanme, me cuesta mucho hacer, pero para poner las cosas en perspectiva, China es un país que en más de un sentido no cumple las reglas de juego en el ámbito del comercio internacional. Entonces, había conflictos de interés legítimos planteados por Estados Unidos y Europa respecto al gobierno chino. Uno puede cuestionar la estrategia seguida por Trump, pero no puede negar que el problema al que Trump alude en el caso de China, de temas de respeto de derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, es un problema real. Y en ese sentido el problema va a continuar sea quien sea el presidente de los Estados Unidos. La estrategia que decida seguir Biden probablemente sea distinta, pero el problema sigue ahí. Lo que ya ha dicho Biden es que probablemente busque una estrategia común con los aliados europeos frente a China, para lo cual primero tiene que restañar, digamos, las relaciones transatlánticas. Pero, digamos, algunos de los problemas no los creó Trump,
son problemas reales y van a tener que seguir siendo afrontados por una nueva administración, no importa cuál sea su orientación. Pero sí anuncia una nueva, digamos, que Estados Unidos va a reaparecer en el mundo con sus aliados. Bueno, pero es que no solo nunca había ocurrido, nunca pensé que iba a haber un presidente que esté dispuesto a hablar mejor de Kim Jong-un, el dictador norcoreano, que del, digamos, el primer ministro de Canadá o el presidente de Francia. O sea, eso estaba más allá de lo imaginable antes de Trump. Debe haber un gran suspiro de alivio entre varios líderes mundiales. Sí. Bueno, dije que era un líder comunista a propósito, ya que estos grupos son tan, digamos, anticomunistas en su orientación ideológica. Dijo que se enamoró de Kim Jong-un. Y no consiguió nada, además. Presumo con un sentido platónico, pero el punto es que nunca dijo algo así de un presidente democráticamente elegido, ¿no? Pero además no consiguió nada. ¿Qué? No consiguió nada tampoco. No consiguió absolutamente nada. Fue un amor no correspondido, claramente, ¿no? Bueno, Farid, vamos terminando, pero antes queremos contar que vas a publicar un libro pronto. Ah, sí, el 8 de febrero sale un libro cuyo título, no me juzguen por el título, es Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, la ciencia política en lugares insospechados. Somos dos los autores, Gabriela Camacho, una destacada exalumna mía y buena amiga, y quien les habla. Podemos hablar más de esto cuando el libro finalmente esté en tiendas, que tengo entendido que sale el 8 de febrero, se presenta el 18. ¿Cuál es el nombre de vuelta, el título? Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, la ciencia política en lugares insospechados. Bueno, la pandemia hubo que incluirla porque obviamente nadie pensó, este libro debe haber aparecido hace un año. La pandemia retrasó todo el proyecto y se añadió un capítulo sobre la pandemia, pero el libro estaba pensado para hablar de analizar desde las categorías de la ciencia política, el fútbol, el cine de zombies, el cine de superhéroes y la serie Game of Thrones, ¿no? Entonces, para los cultores de estos géneros, probablemente sea una forma de introducirse a la ciencia política a través de un tema que probablemente les interese más que algunos conflictos internacionales. Creo que, sin embargo, corremos el riesgo de perder soga y cabra, que sea demasiado denso para los seguidores de Game of Thrones y demasiado lúdico para los académicos. En fin, ya veremos. Pero a todos nos preocupa y nos afecta la pandemia. Entonces, sin duda. Creo que es un tema que vamos a seguir. Farid, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Buenas tardes, hasta dentro de 15 días.